Muy buenas, bienvenidos al directo, ¿cómo estáis? Jueves 12 de diciembre y vamos a comentar la actualidad porque ha habido vídeo de Albert Valera en Motorsport y vaya lo que ha dicho Albert Valera, el manager de Pedro Acosta, de Alex Espargaró, de Jorge Martín también, y medio de perfecto porque estaba preparando un vídeo sobre los lobos del paddock, cómo los pilotos ganan el mundial desde el paddock. Recordad esto, es muy importante, para ganar el mundial hay que ganarlo, hay que empezar a ganarlo en el paddock, y esto es algo que se ha hecho de manera constante siempre desde Ángel Nieto, Valentino Rossi, Marc Márquez, pilotos que han sabido apoderarse del paddock y llegar a sus objetivos, y Márquez está en eso, pero no solo Márquez, sino Pedro Acosta con Albert Valera, que ha estado también muy claro con esa entrevista que ha hecho, que deja claramente sus intenciones de liarla si KTM no le da lo que necesita. Bienvenidos al directo P1 para Tomás Arroyo. Enhorabuena, Tomás. Buenas tardes, Luis y compañía. Bienvenido al directo. ¿Qué tal? P1 para ti. P2 para Germán Gutiérrez. Hola, Germán Gutiérrez. Hola, Luis. Buenas a todos. Muy buenas, Germán Gutiérrez. Y atención, P3 para Óscar Molina Serrano. Muy buenas, bienvenidos a todos a YouTube, y vamos también con los compañeros de Twitch. Paredes Super, muy buenas, ¿qué tal? Aquí en Twitch también. Y Rafa74, aquí la P2 para Rafa74 en Twitch. Estamos por aquí en Twitch también, sí. Y P3, el podio de Twitch para Estefan HDD. Bienvenidos al directo, ¿vale? Bueno, pues espero que esté todo bien. He cambiado una pieza del audio que se escuchaba el otro día. Espero que se escuche bien. Espero que me confirméis audio ok para seguir adelante con tranquilidad, porque a veces eso del audio me da problemas y me toca las narices, ¿vale? Bueno, pues suscripciones a Tutiplen aquí. Rafa74 se ha resuscrito a Twitch. Gracias, Rafa74. Estefan HDD se ha resuscrito a Twitch. Gracias. Grande Luis, tocaba hablar de motos. Aquí vamos a hablar de motos. Rider ok, audio ok, Paredes Super, gracias, audio ok, pues muchas gracias por las suscripciones, por el apoyo, por seguir y por estar este invierno, que yo sigo diciendo que me equivoqué. Iba a ser un invierno tranquilo, aburrido. ¡Fua! Vaya bombazos que estamos teniendo este invierno, y esto acaba de empezar, ¿vale? Pues bueno, vamos con cositas. Bonanit, gracias, Tomás Arroyo, gracias. Audio ok, gracias, saludos a todos, grande Luis, gracias, Manolo Henry. Voy a hacer la cena al family mientras te escucho. Bien, muy bien. Por cierto, voy a seguir llorando, voy a estar en modo lloriqueo, porque tenéis que suscribiros al canal secundario, tíos. Canal secundario, TR MotoGP Reloaded, que cuesta mucho, no llevamos ni 200, llevamos 4 días, pero ni 200 suscriptores. ¿Qué pasa? Que aquí voy a volcar más vídeos cortos. Los que no caben en el canal principal los voy a volcar en este, ¿vale? Así que suscribiros porfi a TR MotoGP Reloaded, es el segundo canal de TR, porque hay mucho contenido a trozos, y mucha gente no puede ver vídeos enteros, gente que tiene otras preferencias de YouTube, menos vídeos, más concretos, y tiene ahí vídeos cortos también para disfrutarlos en el canal secundario TR MotoGP Reloaded, ¿de acuerdo? Ay, Rafa76, cada vez me caes mejor, Luis. Bueno, esperamos que hoy voy a hablar de Márquez, aviso, ¿vale? Voy a hablar de Márquez, pero yo voy a hablar bien, pero hay gente que se lo toma mal, pero yo creo que lo que vamos a decir de Márquez va a ser bueno. Bueno, de Márquez, de Pedro Acosta, de Valentino Rossi, de Lorenzo también, ¿ok? Así que luego busco tu segundo canal, ¿vale? Lo pondré también en el... Mira, voy a poner aquí ahora. Compartir, copiar, enlace, lo pongo aquí ya en el chat en directo, para que lo tengáis, ¿ok? Ver canal, en directo, Acosta, Valera y Márquez agitan el paddock, acaban de agitar el paddock, aquí tenéis el enlace en el chat, lo acabo de poner ahora mismo, y vamos con el vídeo, chicos. Antes de nada, noticia de última hora, lo he visto
Aquí también, porque me han llamado, me han dicho expresamente, digo, a ver si aquí lo ha puesto. Joder, Roberto, tío, ¿cómo te has currado? Información que me llega directamente de una persona de Trek y va, y tú ya lo sabías y lo has puesto en Motor Pasión. Aleix Espargaró se está preparando para la paliza que le van a pegar cuando entre de profesional o semiprofesional en el Lidl Trek de ciclismo. Era su ilusión, ahora puede hacerlo, seguramente, por el tema de que ya no es piloto oficial, y va a probarlo, va a hacer algunas carreras con el Lidl, creo que se llama Lidl. Aleix Espargaró va a compaginar ser piloto probador de Honda en MotoGP con ser ciclista profesional. A mí lo que me han dicho, que va a hacer unas carreras para quitarse pues esa ilusión, para cumplir esa ilusión que tenía de ser profesional, pero bueno, la gente que entiende pues han dicho que bueno, que es muy bueno, pero claro, que una cosa es ser bueno comparados con los que vas a entrenar, con los populares, ¿no? Y otra cosa es meterte ahí con los profesionales, ¿vale? Pero bueno, toda la suerte para Aleix, que le vaya bien y ya veremos cómo le va esta aventura, ¿de acuerdo? Más cosas. Ha hablado, atención, Albert Valera en Motorsport. Lo he puesto en Twitter, yo sabéis que siempre comparto la información de todo el mundo. Yo no soy como esos que no quieren hablar de otros canales. Yo siempre hablo de todos porque creo que ha sido una gran entrevista, ¿ok? Y quiero que la vayáis a ver cuando podáis, obviamente después de ver mi vídeo. Primero veis el mío, luego ya iréis a Motorsport. Pero yo me la he entregado entera, por eso he hecho el vídeo más tarde, porque he venido un poco antes a casa a hacer el vídeo, porque hoy iba a hablar de los lobos de MotoGP, de cómo se buscan la vida para tener la moto y las herramientas para ser campeón. Sin eso no puedes ser campeón. Lo sabéis, ¿no? Por eso Márquez ha hecho todos estos movimientos para irse a Ducati y Lenovo. Y me ha parecido una cosa que he visto de Márquez, que ahora lo comentaremos, ideal para comentarlo, para veamos hasta dónde es capaz de llegar un piloto para ser campeón del mundo, ¿ok? Porque sin esos movimientos previos en el paddock, sin esas jugarretas y esas luchas por motos o por patrocinadores también, que el otro día estuvo aquí Manolo y habló sobre Camel, que eso, haremos un especial Camel, un día si Manolo quiere, porque Manolo tiene que ser el que lo diga, porque tiene la información él, y es una información bastante complicada, delicada, ¿no? Y yo no la tengo, sé más o menos lo que pasó, pero no puedo confirmarlo, pero espero que Manolo lo explique para que veamos hasta dónde son capaces de llegar los pilotos, en ese caso fue Valentino con Camel, para que se fuese Biaggi del Mundial, o sea, flipas, ¿vale? Y lo que ha hecho Márquez, pues, con lo de Pramac, ahora lo comentaremos, y lo que está haciendo, atención, Albert Valera, ¿ok? Pues bueno, ya no es una duda, no somos nosotros los que lo decimos, ha sido el propio Albert Valera el que ha dicho que tienen preocupación y que de momento, ya lo ha mirado, ha sido, hostia, es que ha sido una entrevista amenaza total a KTM, ¿vale? Muy buen rollo, sí, pero si no se cumple eso, nosotros estaremos mirando la letra pequeña a ver si nos podemos ir a Ducati. Hay cola por fichar a Pedro Acosta según Albert Valera. Dicho de manera coloquial, de manera directa, no tenemos preocupación porque otra marca, estando en esta situación, venga y nos rescate y nos lleve con ellos. No tienen la preocupación. Está Ducati detrás, Pirro ya ha dicho que quieren a Acosta, que le gustaría ver a Acosta, quieren a Acosta, Manolo fue muy avispado diciendo lo de Valentino, que yo también me lo creo, de meter ahí a alguien que pueda luchar por el título, aparte de Pecco, pues para quitarle a Márquez ese noveno que quiere igualar a Valentino. Tú fíjate, Rossi, tío, hasta dónde es capaz de llegar Márquez y Rossi, caníbales, tío, lobos, el lobo de Wall Street, ese que hizo la peli, ¿no? Iba a hacer el lobo de algo parecido, me salió el lobo, pues dejo el lobo, pero me refería al lobo ese de Wall Street, ¿no? ¿Hasta dónde son capaces de llegar los grandes pilotos? Rossi, Márquez, Acosta, ahora que quiere hacerlo, en su caso Lorenzo, ¿no? Hasta dónde son capaces de llegar para conseguir sus objetivos, tío. Esto ha sido increíble. A mí me ha parecido una entrevista totalmente, bueno, pues se cumple exactamente lo que pensábamos todos, ¿no? Que si Ducati, yo esto me acuerdo que lo dije en un vídeo, antes de que se saliese nada, yo os dije, un tuit, dije, Pedro es un caníbal. O sea, Pedro, si sale un mensaje de congelación, va a decir, yo no estoy a gusto. O sea, tú fíjate, vamos a hablar hoy de ejemplos de cosas que han hecho los pilotos para conseguir la moto. Tú imagínate que estás en KTM y te llega el anuncio de que se congela la evolución. De momento es provisional. Por cierto, ha dicho Albert Valera que ha bajado
la intensidad. Eso es oficial, lo acaba de decir Albert Valera en Motorsport. Ha bajado la intensidad a pesar de los constantes discursos que estamos viendo, que vamos a ver ahora, sobre KTM, que no, que todo sigue igual, que tranquilos, que todo sigue igual. No, 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 no. Albert Valera está esperando a que llegue o el gobierno de Austria a rescatar KTM o algún inversor a poner la pasta. Hasta que no haya eso, Albert Valera no estará tranquilo. Y mientras no haya eso, yo creo que se están movilizando por todos lados para sacar a Pedro Acosta de KTM. Yo creo que, por la entrevista o la experiencia que tenemos ya con la gente de Paddock, con lo que hemos visto estos años, está clarísimo que Valera ya se ha movido, ha dicho que de momento no puede hacer nada, porque de momento no hay nada que no se haya aplicado el contrato, pero que están expectantes a ver qué va a pasar, ¿vale? No están tranquilos y hay cola, según ha dicho el Valera, no ha dicho cola, pero no tienen ningún problema en subirse a otra moto porque tendrán gente que quiera rescatarles. Se refiere a Ducati, obviamente, ¿ok? Porque, repito, yo cuando salió esto, vamos, fue automático, ¿no? Fue el tweet, que ahora no lo tengo por aquí, no lo he preparado, pero el tweet que puse diciendo que, vamos a buscar el tweet que puse sobre Acosta, que de ninguna manera este tío se iba a quedar quieto, tío. Y vamos, ha sido totalmente, bueno, no sé si la voy a encontrar, porque hay muchos tweets ahora míos aquí, pero Acosta, me hago un buscar, tío, que nunca lo hago. Acosta, ojo a esto, confirme. Más recientes, venga. Rossi Kefener Acosta, Rossi Kefener. Mira, este es el tweet que os decía, ¿vale? Este tweet lo puse hace, pues, el 5 del 12, hace, pues, 7 días, ¿no? Desconozco lo que se firmó, desconozco el compromiso de KTM con Acosta. El compromiso, lo ha dicho ahora Albert Valera, que era darle todo lo necesario para que no falte de nada, ¿vale? Para que KTM corte el gap. O sea, el objetivo de KTM era cortar el gap con Ducati y ahí lo que hiciese falta. Ya sabéis lo que pasó con Pedrosa, ¿no? Que también se puso a Pedrosa y tal, ¿no? Pero en caso de que hubiese un compromiso de garantías con Pedro, la situación actual bien podría dejar en ese compromiso como incumplido, teniendo así a Acosta una puerta de salida, ¿vale? Tras el viaje, bueno, el tuit era un hilo, perdón, tras el viaje de Acosta a Austria en verano, que según cuentan fue para conocer el funcionamiento de la sección de MotoGP, KTM le dio el poder absoluto a Dani Pedrosa en la evolución. A partir de ahí KTM volvió a la línea pedrosista, ¿vale? Tener más problemas, Burillo dijo en el canal que ese viaje era para comprometerse KTM con él. La moto tenía que garantizar que fuese ganadora, que Pedro quería la libertad de bajarse de la moto si no evolucionaba, ¿vale? Que no iba a estar años como Marco Honda esperando una moto para ganar. O sea, el contrato, por lo que hemos visto con Marc Márquez y con lo avispado que es Albert Valera, me juego lo que queráis a que pone que si KTM da síntomas de debilidad, me piro. Como pasó en Honda con Márquez, que al final se atrasó más por el contrato que tenía de 4 años. O sea que yo creo que eso debe estar, de alguna manera, escrito en ese contrato, porque ha sido salir la noticia y empezar a moverse a Abel Valera y hacer este vídeo que para nada trae calma, para nada, lo ha hecho muy educadamente, pero ha dicho que de momento no se cumple nada, pero si vemos que esto es así, pues no sé, lo queremos. O sea, están preocupados. La preocupación de Acosta y de Albert Valera es real ahora mismo, ¿de acuerdo? No es así en todos, ¿vale? Pero ahora vamos a ver, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hablábamos, y bueno, pues es que, vamos, era de esperar que un tío como como Pedro, que se puso KTM en la mochila, se fue allí a liderar el proyecto, a darme todo a mí, que yo os lo devuelvo en resultados, y le funcionó bastante, a partir de esa reunión, de ese cambio de chip, de esa presencia más acentuada de Pedrosa, le empezó a funcionar la moto, empezó a hacerlo mejor. Eso es una realidad. Sí que al final le costó un poco más, pero el momento que hubo el cambio, de golpe él lo devolvió con resultados. Motegi, que iba primero, que se cayó. Así que, de momento, chapó, de momento, y Pedro tiró del carro y ahora llega todo esto, ¿vale? Bueno, pues, claro, se tiene que poner de acuerdo la gente, porque en KTM, mientras Albert Valera está diciendo todo esto,
la misma KTM está de fiesta, ¿vale? De fiesta. KTM afronta con Pedrosa Espargaró 2 jornadas de test privado en Jerez. De momento, KTM, por un lado tenemos a Pedro, que está buscando la manera de irse a Ducati, con Valera, clarísimo, y preocupados por KTM, mientras por otro lado están, pues bueno, en Jerez, ya haciendo test, pues con, se supone, pues con cosas nuevas o lo que sea, ¿no? Pero, ojo, porque esto de Pedro no es para todos igual. Aquí tenemos a Maverick, tío, que se ha ido a Jerez. Maverick se está en Jerez, ha ido a ver cómo evoluciona todo. Maverick está motivado, Maverick, con la moto, ¿eh? Está motivado y ha ido a ver cómo se está trabajando en la moto, ¿ok? Y motivadísimo para... quiere subirse ya en la moto y muy buenas perspectivas le está dando. No solo a Maverick, también, he hecho un vídeo aquí, ¿vale? No, vamos a verlo ahora. Pero también Bastianini, tío. Bastianini, otro, que ¿dónde está Bastianini? También confiado total. O sea, mientras Bastianini, Maverick, que Maverick compra acciones de KTM, ¿vale? Para demostrarle su apoyo, ¿no? Pedrosa y el otro en el test, mientras estos están tranquilidad total, están confiando en lo que ha dicho KTM. Confiad, es un proceso de 2-3 meses hasta que todo vuelva a la normalidad. Darnos la confianza, le ha dicho a Valera, Valera se la va a dar la confianza, ¿vale? Pero no deja que están preocupados, ¿vale? Mientras ellos están preocupados, Bastianini y Maverick Viñales van a full aquí, confiados total y con ilusión de subirse a la moto. Y pues mira, aquí Bastianini me espera un buen futuro y puedo ser competitivo, que dice, ¿vale? Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Con KTM, con Pedro Acosta, pero ya sabéis que yo, lo de KTM, Ducati y todo esto, sabéis que yo creo que Ducati tiene un plus con ese motor, creo, porque si no, no me lo explico, y creo que aunque esto vaya a ser así o no, aunque vaya a tener problemas económicos KTM, creo, bueno, pues ya va vestido de naranja, Maverick, sí, pues mira, no me había fijado, y Maverick ya viste de naranja, tío, he flipado, ¿vale? Sí, Maverick de naranja, tío, ahora me he quedado en shock, Tony Mellinas, tío, Maverick de naranja, tío, me he quedado en shock porque pasó lo de Aprilia, ¿no? No pudo hablar aquel día, ¿vale? Pero bueno, veremos qué pasa. Bueno, más cosas porque esto es increíble, tío. Mira, esta entrevista de Valera ha sido agua caída agua de mayo, ¿no? Que se dice, no solo ha hablado de la parte esta de la crisis, ¿no? Ha hablado de más cosas, porque los de Motorsport, creo que ha sido Germán García, no, Oriol, no sé, uno de los dos, o Germán Oriol, le ha preguntado a Valera que qué pasa con el buen rollismo, ¿no? Este que hay en MotoGP, ¿no? Que antes molaba más porque Rossi, Lorenzo, Márquez, habían esa rabia que eran como rivales, que se odiaban, y que eso ha hecho Valera, sí es cierto, daba más clic, da más interés el mundial, ahora es todo buen rollismo, ¿no? Valera lo ha achacado un poco a lo que hemos dicho siempre también aquí, ¿no? Que es a esa familia, ¿no? Que es una familia común, el paddock. Primero porque desde pequeños están siempre juntos las familias y crecen juntos y se comparten a veces gastos, viajes y tal. Y han crecido juntos y no tienen esa rivalidad porque han crecido juntos en los mismos campeonatos, ¿no? Pero aparte, Valera añade, que cierto es, lo de Andorra, ¿no? Que, ojo lo que ha dicho Valera, tío. Preparaos para lo que viene con Pedro Acosta hasta este invierno, esta temporada, ¿vale? Albert Valera dice que como media parrilla vive en Andorra, son como vecinos casi, ¿no? Y van juntos a veces a entrenar, al pádel, no sé qué decía, ¿no? Que se encuentran. Y claro que eso genera un vínculo brutal entre los pilotos de MotoGP, y eso hace pues que en el paddock pues se respeten y tal, porque son vecinos, tío, luego van a ir por la calle y se van a encontrar, ¿no? ¿Qué pasa? Que Acosta vive en Murcia, ha dicho. Se ha quedado en Murcia. Y, hostia, espérate, que yo, lo que ha dicho Valera, no sé si es como una amenaza, o una amenaza no sé si es un presentimiento o una confirmación, ¿vale? Porque ha dicho que vamos a vivir momentos interesantes, para decirlo de una manera, con Pedro en este mundial. Que Pedro no está aquí para
para hacer amigos. Esto se ha dicho muchas veces, y a veces han salido fotos luego en Ibiza y tal, ¿no? Con Jorge y con Alex, ¿no? Pero que Pedro se la suda, esto, que promete que este año va a ser atractivo en ese aspecto, ¿vale? Ahí lo dejo, ¿vale? Yo no quiero recordar momentos, bueno, quiero recordar precisamente el Respect My Opinion. Es que, tío, cómo ha cambiado MotoGP, tío. Es que ahora me sapeco, que a mí me mola, eso, me mola, pero, coño, porque es positivo para el deporte. Pero, hostia, ¿quién no encuentra faltar estos momentos, tío? Respect My Opinion. Cuando, esto fue Misano en el 16, creo, 17, no me acuerdo, cuando Rossi le entró a Lorenzo, que yo, por cierto, yo creo que Lorenzo exageró bastante, pero bueno, ahí no voy a meterme en quién tiene razón. Yo creo que Lorenzo exageró porque, claro, estaba explicando, cuando le entró a Rossi en la 14, ¿no? En la lenta, ¿no? De Misano, le cortó la trayectoria, hizo un block pass de esos, ¿no? Pero, coño, se metió Rossi, ¿no? Y dijo que había sido agresivo y que su caída, podía haber provocado su caída. Entonces Rossi se giró de golpe, ¿pero qué estás diciendo, no? Y se puso a reír, ¿no? Y entonces empezó a discutir, ¿no? Y el Respect My Opinion, que por cierto, hay un momento de esta conversación, hay un momento que es espectacular, cuando Rossi le dice a Lorenzo, es que no quiero poner el vídeo para que no me lo capen, pero cuando Rossi le dice a Lorenzo, tú también lo has hecho, ¿no? A veces, ¿no? En el pasado. Y le dice Lorenzo, ¿when? ¿Desde cuándo, no? Y Rossi se queda. Y el todo se pone a partir de risa porque no había hecho, o sea, Lorenzo nunca había hecho nada en MotoGP, ¿vale? Como han hecho ellos, ¿no? Entonces Rossi, claro, daba por hecho que Lorenzo había hecho cosas y que va. Entonces Rossi quedó en el ridículo, en ese momento, en ridículo, porque le dijo, ¿when? Lorenzo, y el tío no supo qué decir porque no tenía ningún conflicto en la cabeza, ¿no? Sobre Lorenzo. Pero bueno, esto es lo que nos espera este año con Acosta según Albert Valera. O sea, ha vaticinado momentos como los de antes. Aquí pongo un ejemplo, pero si queréis, podemos poner otro. Este otro ejemplo. Que Márquez, aquí el ridículo hizo Márquez cuando le fue a dar la mano a Rossi delante de todo el mundo, que conociendo a Valentino, no sé qué esperaba a Márquez de Valentino. Porque fue un momento realmente, pues bueno, de esos que crean afición y que crean interés, que crean la rivalidad, al final genera interés, ¿vale? Y muchas cosas que hacían Rossi y Márquez antiguamente generaban interés porque había esa rivalidad también, ¿no? No solo porque eran grandes pilotos, ¿no? Porque ahora estará Márquez y yo creo que los niveles de audiencia de ahora, comparados con estos, son menos, precisamente, como ha dicho Albert Valera, por estos momentos gloriosos, ¿no? Que hay un montón, pero que he elegido estos dos, porque bueno, tampoco tenía mucho tiempo a preparar el vídeo, el directo, pero he elegido estos dos, el Respect My Opinion y el Hacemos las paces, y bueno, no. Además Rossi se rió, ¿no? Se reía cuando Márquez le puso ahí la mano, ¿no? Pero bueno, Albert Valera, bien, muy bien, ha sido una entrevista oportuna, en un momento tenía que salir en los medios, tenía que dar la cara, y yo creo que ha sido algo muy bueno para la información de MotoGP. No se la dio la mano, no se la dio. Se la negó, obviamente. Rossi le negó la mano riéndose, ¿sabes? Digo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, no? Bueno, pues eso es lo que Albert ha vaticinado este año con Pedro Acosta, y en parte lo achaca a que, como vive en Murcia, no tiene vecinos. Ok, bueno, tiene Jorge Martín, que es el mismo manager, ya está. Pero como no tiene vecinos, pues va a venir a liarla, básicamente. Bueno, a liarla, va a ir a la suya, y si tiene que decir algo, pues lo va a decir, porque él no tiene por qué írselo pues al Pirinés a comprar con ninguno de ellos, ¿vale? Así que nada, Albert, enhorabuena por el vídeo. Más cosas que ha dicho sobre Jorge Martín. Bueno, aparte del número 1, que queda en stand-by, que bueno, que ha dicho una cosa que me ha parecido un poco repipi, ¿no? Que bueno, igual lo pone y a ver cómo queda, igual se motiva. Bueno, un número 1, tío, sí, o sea, no es un tema estético, tío, es un tema de que lo sientas que eres el 1, ¿no? Yo creo que lo va a llevar, no sé si lo va a llevar o no, pero ha dado un poco largas con el número 1, que al final a él le gusta mucho el 89. Yo creo que a los managers, como van el tema de ventas, lo que venda más es lo que le va a asesorar Albert Valera, yo creo, y veremos lo que decide Jorge Martín en eso, ¿no? Pero bueno, eso del número 1, ya se me ha pasado un poco la coña, porque yo era muy, el número 1, que lleva el número 1, ahora ya, pues bueno, tampoco es que, no sé, tampoco es como antes, igualmente aunque lo lleven, ¿vale? Porque, bueno, por lo que hemos dicho, ¿no? Por esos
ese buen rollismo que hay ahora mismo en MotoGP, que a veces pues queda un poco, ¿no? Pero bueno, a ver qué hace Jorge Martín. Pero bueno, más cosas que ha dicho Albert Valera, y por cierto, aquí ya entramos en el tema de los lobos del paddock, que Pedro Acosta es un lobo porque está aprovechando esto para buscar una buena silla, ¿vale? Este movimiento que está haciendo Pedro Acosta con Albert Valera no es fácil, ¿eh? Hay que tener mucha capacidad de creer en ti para mover a tanta gente para pedir un asiento y tú después devolverle a ellos con resultados, ¿no? Lo que hizo Pedro Acosta de ir a KTM, para mí es un acto súper, vamos, de confianza total en sí mismo, y no es fácil, ¿eh? Mira dónde están Maverick y dónde están Bastianini, ¿no? Ahí haciendo la pelota KTM, ¿no? Y el otro, no, o me das la moto o me piro, o me piro, ¿no? O sea, esa capacidad es brutal, ¿vale? Entonces, ha hablado Albert Valera sobre algo que a muchos decís que no, pero que es así, ¿vale? Que es la jugada maestra de Marc Márquez para fichar por Ducati. Albert Valera ha reconocido que en principio van ellos, y después, cuando Márquez les puso contra las cuerdas y tensó la cuerda, se dio cuenta de que estaban enamorados de Márquez. Gigi Dall'Igna, como siempre hemos dicho en el canal, y Domenicali, que aquí la gente, no, que es Ducati, que es Audi, ni Audi, es que ahí manda, a ver si, esto que quede claro, la gente que lo entienda, ahí manda Gigi Dall'Igna, punto. Y Gigi ansía que tener a Márquez en sus manos, y ha sido Gigi y Domenicali, que también le gusta a Domenicali, pero ha sido Gigi Dall'Igna, y Albert Valera ha dicho precisamente eso, que siempre ha hablado con Gigi, todo era con Gigi, y que al final, cuando Marc puso esa tensión, ¿ok?, fue cuando vieron que esa decisión de coger a Jorge y meter a Marc en el Pramac se esfumaba, y que al final, puestos a perderlo, preferían tener a Márquez en Ducati, aunque no fuese rojo, pero puestos a no tenerlo, pues preferían dejar de tener a Jorge Martín. Es increíble, tío. Mira, a mí me toca las narices que mucha gente haga caso omiso a esto. Esto no es una crítica, tío. Yo cuando hablo de esto, no es una crítica. Yo estoy alabando a los pilotos que hacen esto. Otra cosa es que estas posiciones generan división en el paddock. Hay gente que las ve deportivas, gente que las ve antideportivas. Es como lo de los pitidos, tío. Mientras sea legal y tal, la gente tiene derecho a hacer lo que le salga de lo que crea oportuno, tío. Da igual el color. En 25 quiero una moto última evolución, ¿vale? A veces me acusáis, ¿no? Es que impones tu verdad, ¿no? Es que en este caso lo voy a hacer porque es verdad, ¿vale? Es verdad que Márquez dijo esto, ¿vale? Y que Ducati, a raíz de esto, mira, mi móvil está aquí, ¿vale? El que no esté de acuerdo, que venga que me llame y me lo diga, ¿vale? Porque es que, vamos, esto, pongo la mano en el fuego, que Ducati, el día que Márquez hizo estas declaraciones, dijo, ya está, Márquez Pramac, Jorge a Lenovo, y asunto resuelto. Tal, y cuando estaba todo eso en marcha, el lobo del paddock, Marc Márquez, el lobo del paddock, dijo, Pramac no, os aguantáis, y ahí se destrozó todo, tío, y Jorge ni esperó, ha dicho Albert, que ni esperó, se fueron ya, fuera, que van a por Márquez, tío, que ya está, que la mirada, los ojos, es como una persona que se enamora de otra, lo ves, ¿no? Está enamorada, no hay nada que hacer, nos vamos, ¿no? Rápidamente se fueron y ficharon a Marc Márquez, pero la jugada era Martín Lenovo, la primera elección de Ducati, por las palabras de Marc, me da igual el color, ¿ok? Solo quiero una última evolución, fueron lo que provocaron ese movimiento de Ducati, y cuando estaba todo apalabrado, Marc dijo, pues ahora no, Pramac no, y ahí fue. Esta es una jugada maestra que yo siempre creo que se tendrá que recordar y estar en los libros de la historia de MotoGP. Esto es una jugada maestra de Marc Márquez, pero no es la única jugada maestra de Marc Márquez. Valentino Rossi y Marc Márquez, yo no sé quién va a tener más
Bueno, creo que Valentino va a ser más recordado. Bueno, va a ser muy difícil medirlo, pero puestos a medirlo, quizás sea Valentino el más recordado por muchas cosas, ¿no? En MotoGP. Pero Márquez va a estar o casi igual, ¿no? O a la par, ¿no? Pero han sido bastante lobos los dos. En este caso, Valera es un lobo del paddock, porque recordemos que Albert Valera ya hizo una jugada maestra con Jorge Martín en el 20. No lo olvidemos. Otro movimiento de lobos fue el de Valera en el 20 con Martín, cuando aprovechó ese vacío legal del COVID para llevarlo a Ducati. ¿Os acordáis, no? Que estaba en KTM Jorge Martín, subía a MotoGP con KTM, subía de Moto2 a KTM, a MotoGP, en esa época que ya los pilotos KTM y tal, ¿no? Pero era una cochambre aquella moto, en el 20 la moto era lo que era, ¿no? Entonces, como el contrato decía que si a mitad de temporada no había competido, no había hecho ninguna carrera, se podía ir libremente. Entonces, cuando había el COVID, justo en verano, no había hecho ninguna carrera y pudo irse a Ducati. Y le metió un gol a KTM, que por cierto, eso hizo que luego KTM empezase a hacer contratos chungos a los pilotos. Luego empezaron todos los líos con los pilotos, ¿vale? A raíz de ese gol que le metió Valera, ¿vale? Pues ahora intenta meter otro gol a KTM con Pedro, pero de momento se resiste el portero, ¿vale? O sea, Pete Bader se resiste porque ya vienen de una anterior, que fue esta, y entonces ahora le parece que le va a costar más a Valera, pero ahí está el tío intentándolo, ¿vale? Los lobos del paddock, y repito, no os enfadéis, tío, porque no es una crítica, tío, no es una crítica esto. Esto depende cómo la perspectiva se vea. Yo lo veo como, yo lo explico, ¿vale? Y luego cada uno opine lo que quiera, ¿no? Yo no lo haría, porque yo no soy capaz de llegar a estos límites, pero ellos lo han hecho. Y es legítimo, o sea, hay que aplaudirlo, o sea, no hay más, tío. ¿Hasta dónde es capaz de llegar Marc por un título? Esto, lo de condicionar la evolución de Honda, lo de me da igual el color, solo quiero que sea la última especificación, y después no va para Mac. Veremos qué pasa con Ducati. Otra jugada maestra de Márquez. Mira, de Márquez podemos hablar, por ejemplo, de esta Ducati del Prama, que es jugada maestra para escribirla en los libros de historia de MotoGP. Esta es otra, que a mí esta me costó, ¿vale? Porque yo esto no lo sabía y yo esto lo negué, me equivoqué, pero fui yo quien le dijo a Puig que se llevara a Lorenzo a Ducati y de Ducati lo llevara a Honda. Está mal escrito, creo, ¿vale? Jugada maestra, porque en ese momento Márquez vio, coño, si con Dobby he ganado justo, o sea, hizo una regla de 3. Es que Márquez es muy básico para todo. Siempre va a lo fácil, lo piensa y siempre trabaja con las opciones más básicas, ¿no? Él pensó, coño, si con Dovizioso gano, pero me cuesta, es subcampeón, coño, si coge la Ducati Lorenzo, nos bajo de los mundiales. Marc acababa de firmar 4 años de contrato con Honda, otra jugada maestra, la lesión fue una putada, pero Marc en ese contrato firmó 4 años de exclusividad, de piloto número 1, de piloto de condicionar la evolución, de piloto de decir chasis A, chasis B, chasis C, motor A, motor B, motor C. Yo decido el motor y aquí el que venga va a sufrir con Honda. Eso es lo que firmó Márquez, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se le jodió la fiesta cuando Lorenzo empezó a ganar con Ducati. Entonces, ¿qué hizo? Tráetelo para acá, tráetelo a sufrir con la Hondita, así no nos gana con la Ducati. Eso fue lo que dice Márquez, dicho por él. Es que yo esto en su día no lo dije, porque yo no sabía y no me quise mojar, y yo dije que eso no se puede demostrar, pero me equivoqué, porque Márquez lo reconoce. Jugada maestra de Marc Márquez. Jugada maestra de Marc Márquez para asegurarse los títulos que al final se lesionó y tal. Pero tú fíjate, si no se lesiona Márquez, era la jugada maestra, tío. Jugada maestra. Pero bueno, aquí hablo también de la evolución de la moto. Hablo de la evolución de la moto, ¿no? De la evolución de Honda, de condicionar la evolución. Hacer que todo el mundo sufra con la Honda, menos él, porque tiene la capacidad de hacerlo, tiene el pilotaje, tiene la habilidad y tiene la capacidad de traer 3 chasis Honda. Me quedo más difícil. Y jódete, Lorenzo, jódete, Pedrosa, jodeos todos. Gano yo y os jodéis todos. Y eso le ha salido bien desde el año 16. Creo que fue el 15, que no fue el 15, cuando ya en el 14 Marc ganó tantas carreras, ya el 15 hubo, es que no me acuerdo si fue el 15, creo que fue el 15, que Dani se quejó de que eligió el motor aquel contrarrotante, no, eso no me acuerdo, pero fue en el 15, creo, si no me equivoco, que ya Marc eligió el motor. Dani se mosqueó,
hostia, ha elegido el motor sin decirme nada, y Mark eligió el motor difícil, me acuerdo perfectamente, y ya fue el primer aviso de aquí vengo como un lobo a asegurarme motos y más posibilidades de título, ¿vale? Y eso en serio ha sido una de las cosas más grandes que ha hecho Mark. Ahora Mark está en otra, que yo por eso no me lo creo, lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es esta, no? Me siento en el lugar correcto en el momento adecuado. Uf, hombre, este titular es como, joder, es como, ¿no? De momento todo fluye, pero a ver, con el historial de Mark, ¿de qué no es capaz, hasta dónde no es capaz de llegar para conseguir el título de MotoGP? Yo creo una cosa, y esto es una opinión que tengo yo, ¿vale? Yo creo que Mark, en este caso de Ducati, creo que le conviene más, seguir el rollo Pecco Ducati ahora mismo. O sea, parece que el lío ahora mismo no le interesa. O sea, el lío de hacer movimientos como ha hecho antes Honda, creo que de momento le interesa. De momento, esto puede cambiar cuando avance todo, ¿no? De momento, parece que seguir la evolución de Pecco, que Pecco haga la moto, que la moto sea que sea buena, ¿vale? De momento, parece que le da. Veremos si luego puede ganar o no Pecco, pero si no puede, veremos qué se inventa Mark, ¿eh? Pero yo eso de la armonía, o sea, para nada, tío. Yo lo de la armonía del primer entrenamiento que os dije, ¿no? Yo hice un vídeo que la gente se cabreó mucho, pero yo no sé por qué. Porque en ese vídeo que dice yo de Mark sobre el test, que dije que Mark llegaba a Ducati y ya empezaba a hacer lo que ha hecho siempre, ¿no? El lobo, lo que está haciendo Valera, lo que ha hecho a veces Lorenzo, también, ¿vale? Que es legítimo y no es una crítica, tío, es una explicación real de lo que está haciendo un piloto grande por ganar títulos, ¿vale? Entonces, yo dije en el test de Barcelona que mientras Pecco estaba construyendo la GP25, probando una, probando la otra, Márquez le echaba más morro y se hinchó a dar vueltas con la GP25, tío, para ya poner el setup a su gusto. Si está la moto, ya me la hago mía, ¿sabes? Ya intento hacer kilómetros con ella. Mientras Mark hacía kilómetros con la GP25 para conocerla, para ponerla a punto, Pecco estaba construyendo la GP25. Y esto es una realidad. Y es legítimo, pero hay que decirlo, tío. Y no es una crítica, Marc Márquez, es destacar esa faceta del lobo que tiene, que es capaz de hacer lo que haga falta para conseguir un noveno. Y lo va a hacer, tío. En el test ya lo vimos. Y aquí vamos a estar pendientes en el canal para explicarlo todo, pero no en modo negativo. Yo lo del ser el putilla esto, ¿no? De Márquez de condicionar la moto, mucha gente se cabreaba porque, Pedrosa, pobre Pedrosa. Digo, bueno, pero es que esto es la guerra, tío. Esto es la guerra, tío. Y si Mark es capaz de condicionar la evolución para que otro se fastidie, ole sus huevos. Hay que escribirlo, decirlo y valorarlo porque otros no son capaces de hacerlo, ¿vale? Así que yo no me creo nada de la armonía. Iremos viendo. De momento el test 1, yo creo, es mi opinión, que Mark ya se puso en modo kilometraje de la GP25, mientras el otro estaba construyéndola, ¿vale? Y o sea que yo ahí, vamos, lo tengo clarísimo, ¿vale? Oye, más cosas que se han visto en la historia, ¿no? Sobre estos lobos, ¿no? ¿Vale? Mira, esto es lo de Márquez, también lo tengo por aquí. Como Márquez recomendó a Honda fichar a Lorenzo para frenar a Ducati, ¿vale? Flipas, ¿eh? Esto da títulos, tío. Esto da títulos. Y si quieres ganar, lo que tienes que hacer es desarmar a tu rival si puedes. Porque si el rival tiene más armas que tú, ¿ok? Por mucho Mark que seas, ¿vale? O mucho Rossi que seas, pues no puedes ganar. Y a eso me recuerda esto. Una que le salió mal a Valentino. Claro, viene Lorenzo, se adapta a la moto, es trazador, me voy a una moto superior que corre más, me la hago Yamahera y gana Lorenzo. Esto fue simplemente lo que pensó Valentino Rossi y aquí le salió mal, ¿vale? Esto lo dijo el otro día Juan Martínez, ¿no? Que quiso hacer de la Ducati una Yamaha, ¿no? ¿Vale? La regla de 3, ¿no? Si con la Yamaha vamos rápido y no corre, si consigo que esta moto vaya como la Yamaha y encima corre más, pues voy a cepillar a Lorenzo. Eso fue lo que pensó Valentino. Se fue a una moto superior a hacerla en 8 minutos. Porque claro, aquí hay que recordar
que los iluminados de sus mecánicos dijeron que en 8 minutos esta moto la hacían ganadora. Hay que recordar eso, que claro, tú tienes ese pensamiento, yo me voy a Ducati, en 8 minutos la hago ganadora y me paseo, no hace falta quedarme en Yamaha, quédate tú en Yamaha y yo sigo ganándote con Ducati. Eso fue lo que pensó Valentino, obviamente le salió mal, firmó 2 años de contrato y se tuvo que ir, pero fue una jugada maestra, un intento de jugada maestra de Valentino Rossi para vencer a su rival, que era Lorenzo en ese momento. Esto fue en 2011, ¿no? 2011 y 2012. Aún no estaba Márquez, se retiraba Stoner, ¿vale? Han habido más casos de Rossi con Michelin, cuando llegó el 16-17 lo Michelin, que Rossi hacía presión para endurecer las carcasas, ¿vale? Esto es otra realidad, otra del lobo de Valentino, condicionar a los ingenieros de Michelin. Claro, tú eres Valentino Rossi, tú tienes poder de convicción a los ingenieros que están construyendo un neumático, que llegaron a Michelin, llegaron a MotoGP, muy perdidos, probando, pues Valentino Rossi llegó a endurecer los neumáticos delanteros, ¿ok?, de Michelin, que Lorenzo, el 16, se tuvo que pasar todo el verano entrenando supermotar para intentar generar temperatura en el neumático delantero, que tuvo que cambiar el estilo Lorenzo, que al final Lorenzo se espabilaba, y en Austria, después del verano, Lorenzo hizo podio por detrás de las dos Ducati, creo que ganó Giannone, Dovizioso, y quedó tercero Lorenzo y cuarto Rossi, ¿vale? ¿Y qué hizo Valentino? Reunión de urgencia en el camión de Michelin, ¿vale? Hemos visto a Valentino condicionar los neumáticos en el 18 Michelin, endurecer las carcasas por el canto, por el borde, por el límite, dijéramos, no sale la palabra, por el flanco, lo hemos visto también, ¿vale? Son capaces de lo que haga falta, ¿vale? Y aquí le salió mal a Valentino, pero lo intentó, fue otra jugada para intentar seguir ganando títulos, ¿vale? Esta es la que os decía, ¿vale? Los límites, hasta dónde es capaz de llegar Márquez. Valentino fue capaz, y esto no tengo todavía los datos suficientes, y de esto tiene que hablar Burillo, no yo, de esto tiene que hablar Burillo aquí, ¿vale? Porque esto va condicionado con lo de la salida de Sito Pons de MotoGP, por el lío que hubo con Camel con Valentino. Yo no sé lo que pasó exactamente, pero a mí lo que me dijeron en aquel día, bueno, he puesto esta foto de Biaggi porque Biaggi estaba casado con Camel, era un piloto insignia de Camel, ¿vale? Era un piloto insignia y Rossi no podía ver a Biaggi, lo quería, le quería, lo peor le quería, ¿vale? Y al final acabó así la cosa, tío. Es que acabó robándole el sponsor a Biaggi, ¿ok? A mí me hablaron de cosas, temas del tabaco, del deporte y tal, que Rossi se posicionaba en contra de la publicidad del tabaco, cosas de estas, pero hay más cosas de fondo que espero que Burillo nos los explique algún día en el canal, porque esto fue una jugada maestra de Valentino con Camel para echar a Biaggi del Mundial, y lo echó. Ángel Nieto, tío, Ángel Nieto, en la tele yo lo he visto decir varias veces, no una, que Valentino Rossi echó literalmente a Biaggi del paddock, desde el paddock, ¿eh? O sea, fue así la contundencia con la que Ángel Nieto hablaba de esto, ¿no? De esos lobos del paddock, que Ángel Nieto era otro de esos, ¿eh? Ángel Nieto era otro lobo del paddock. Esa imagen de la caja de herramientas en la salida, que esa es una de tantas. Hemos hecho un vídeo sobre Ángel Nieto, vais al canal y lo buscáis, sobre Ángel Nieto, y una comparativa con Marc Márquez, ¿vale?, que tiró las herramientas en la salida para que se retrasase la salida y pudiese acabar de montar la moto. O sea, que era un tío avispado total, ¿vale? Pues estamos en esas, tío. Márquez, hemos hecho ese recuperatorio en Márquez, y yo no me creo nada de lo que va a pasar en Ducati el año que viene. O sea, Márquez va a ir por el título y va a hacer lo que haga falta. De momento creo que la táctica buena es quieto, seguimos lo que haga la 25. Una vez tengamos la 25 ya veremos, pero la primera vez que para mí ha tenido la oportunidad de coger esa 25, ya la ha dado ahí vueltas a saco, ¿vale? A la foto, mientras el otro estaba currándoselo. Esa es mi percepción, ¿vale? Pero bueno, veremos cómo acaba esto, pero me ha encantado esta entrevista de Albert, en la que, pues bueno, pues ha dejado clarísima la situación. Aquí, todo vale. Todo vale. Los lobos del paddock, Pedro Acosta, dispuesto a irse, preocupado
con KTM por esa crisis que de momento parece que no afecta, pero ¿y si afecta? Yo no voy a quedarme aquí. A mí me habéis prometido todas las herramientas para vencer a Ducati. De momento, la noticia es que estamos en crisis, en quiebra, que por cierto Valera ha dicho que es una empresa separada, pero que la empresa en principio no tiene que ver con el concurso, pero como vive de KTM, pues si dejan de recibir piezas, que esto lo comentamos ayer con Manolo, ¿no? Sí, la empresa va muy bien, el equipo, pero si la fábrica no se fabrica motores, entonces ¿qué, no? Y ahora mismo, según Albert, ya está, ha bajado la intensidad, ¿vale? En KTM ha bajado, a la espera que se resuelvan las cosas, ¿vale? Y Marc Márquez, pues veremos, va a ser un año, yo creo que hemos empezado demasiado light con esto, y yo creo que me alegra que pasen estas cosas, esto de Albert Valera, porque refuerza, primero el vídeo que hice después del test, que mucha gente, hate, me insultaba, me dejó de seguir y tal, pero ya veis, aquí la gente no se está de hostias, aquí la gente viene a ganar, y hace lo que haga falta, tío, para vencer. Esto es MotoGP, tío. Esto es el MotoGP de antes y según Albert Valera, pues Pedro Acosta es ese tío de los de antes y no va a estar aquí haciendo amiguetes como han dicho los demás. Por cierto, ayer hablé sobre... No, antes de ayer con Manolo hablé sobre lo que dijo Martín, ¿vale? Esto es un tema ya de... Bueno, de previsión, ¿no? De lo que puede pasar, ¿no? Que es ese eterno debate, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Si va a ganar Marc? ¿Si va a ganar Pecco? Yo creo que tenemos que hacer una lista de cosas, ¿no? A y B, ¿no? O sea, los pros y contras de Marc Márquez que le pueden hacer ganar o no ganar el título con Pecco Bagnaia, ¿no? De momento, la gente, sobre todo los que el año pasado se hartaron de decir, con la Ducati 23 va a arrasar, porque Márquez con media Ducati ya gana, ¿no? Decían, ¿no? Esos, de momento, están más tranquilos, de momento, pero se están diciendo cosas ahora con más precaución, ¿vale? Yo no sé si es el momento de tener más precaución o no. Yo, en este caso, no me estoy mojando bastante. Yo me ciño a los datos. Y el otro día, Carchedi dijo que, bueno, pues que Márquez había mejorado mucho a derechas y tal, y los datos eran así, tío. Eran así, de los últimos 2 grandes premios, fue así, lo vimos. O sea, hicimos un vídeo de pros que pueden enseñarnos datos que nos den la confianza de que Marc va a ganar a Pecco bien, ¿vale? Hicimos ese vídeo. ¿Qué pasa? Que ha hablado Jorge Martín y ya nos ha jodido el discurso de Carchedi. Yo esto siempre lo digo, que muchas veces la gente os quedáis con una opinión la que os interesa, ¿no? Yo intento siempre transmitiros todas sus opiniones, ¿de acuerdo? Y aquí Jorge Martín ha dicho que en principio, tampoco lo ha puesto ahí, va a arrasar Pecco, ni mucho menos, pero ha dicho que en principio el más favorito es Pecco. ¿Por qué? Porque no entiende, es que esto me ha parecido alucinante, ¿vale? No entiende cómo puede ser Márquez tan fuerte en algunos puntos y tan poco fuerte en otros. O sea, Jorge Martín niega un poco lo de Carchedi. En general, Carchedi habla de 2 carreras y él habla en general en las que, bueno, pues que es muy fuerte a izquierdas, pero que a derechas no entiende cómo puede haber tanta diferencia, ¿vale? O sea, que me he quedado sorprendido por eso, ¿vale? O sea que en los pros y contras tenemos varias cosas para ir sospechando qué va a hacer Marc en 25, ¿no? Pero hoy el vídeo iba de otra cosa, iba de eso, iba de los lobos, tío, del paddock. Y yo creo que con esto de Pedro Acosta y de Valera queda claro, y creo que nadie se tiene por qué enfadar, de que hablemos de esta faceta de los pilotos. Y yo lo digo, yo no lo haría, y a mí, pues bueno, no valoro más al que lo hace que al que no lo hace, está ahí, lo comento, pero no es algo que a mí me atraiga como piloto, tampoco es algo que me haga generar pues un rechazo al piloto, ¿no? A mí no me gustan otras cosas, ¿no? Falta de respeto, cuando Rossi falta de respeto a los pilotos, eso sí que no podía, ¿vale? Pero que un piloto utilice sus armas para esto, me parece legítimo y ya está, y poco más que decir. Mira, por ejemplo, hubo una vez que creo que fue Pecino, ¿no?, que lo dijo, que a Maverick le hacían probar los basculantes que Rossi quería, porque en esa posición de número 1 de Yamaha estaba Rossi, y si Rossi creía oportuno que había que evolucionar ese basculante, pues eso se evolucionaba. Entonces Maverick formaba parte de esas pruebas de basculante. Si ese basculante Rossi lo quería, pues en el próximo Gran Premio se introducía
y Maverick tenía que probarlo. Y Maverick no quería ese basculante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Bagnaia ha vuelto a hablar sobre esto, y para los haters de Bagnaia, ¿vale? Que hay muchos, por cierto, siguen habiendo bastantes todavía, me refiero, hay menos, pero siguen habiendo bastantes, pues ha dicho, lo digo para que los que mintieron sobre lo de Pecco, ¿no? Que quiere que vuelvan las motos con un segundo de ventaja, no sé qué, que quiere, no sé, todas esas cosas que se decían de Pecco, que eran mentira, ¿vale? Pues aquí Pecco ha dicho que eso que pasaba antes, lo que Pecco se está refiriendo es que esas posiciones que han aprovechado tanto Valentino Rossi como Marc Márquez, más que otros, ¿ok? Se tienen que acabar. Y que él no cree que sea bueno que haya pilotos con preferencias en los equipos. Eso es lo que dice Pecco Bagnaia, y con eso, pues Márquez se queda sin un arma de momento, ¿de acuerdo? O sea, Márquez no puede condicionar lo que sea la GP25, ni él tampoco. Lo decide Gigi Dall'Igna. O sea que Márquez ahora mismo creo que lo que le interesa más es seguir la beta seguir la estela de Pecco, la evolución. Se garantiza que la moto es buena, es competitiva, y de momento veremos qué se saca de la manga para ganarle. Pero el factor de entorpecer la moto queda en manos no de Márquez, sino de Gigi Dall'Igna. Eso tenerlo claro. Si la GP25 se radicaliza, si llega un motor más difícil y Márquez le gusta y a Pecco no, y Gigi lo pone, es porque Gigi ha querido, ¿vale? No porque, o sea, los que no os guste Marc, no acuséis después a Márquez. O sea, Márquez aquí no puede hacer el putilla. No puede hacerlo como lo hacía en Honda. Ahí tiene el contrato, lo puede hacer, por aquí no puede. O sea que de momento, esto que dice Pecco debería ser siempre así. A mí esto me parece bien, esta es una marca por lo menos que tenga las mismas oportunidades, ¿no? Vale que no un piloto condicione la evolución, como pasaba con la Honda, que al final la Honda era la Honda de Márquez, si no te gusta pues te vas, era simplemente eso, pero Bagnaia defiende que eso no sea así, ¿de acuerdo? Así que bien por Pecco en este aspecto, y veremos con esta política restrictiva en ese aspecto de que le corta un poco las uñas o los dientes, ¿no? Los colmillos al lobo. Veremos qué se saca de la manga Marc Márquez para vencer a Pecco el año que viene. De momento, repito, Pedro Acosta, y dicho por Valera, nos promete un año emocionante. Veremos qué hace, tío, y veremos cómo acaba esto, tío. Yo, mira, creo que este tío, Albert, es otro lobo del paddock, es otro caníbal del paddock, y yo creo que no va a parar hasta que suba a Pedro el Ducati. Porque ahora mismo, tío, compensar el año con Aldeguer, con Márquez de la Ducati. Es que claro, tú comparas a Marc, que Marc al final hizo esa faceta del lobo para irse de Honda, que fue, pues bueno, ¿vale? Una decisión contundente de Marc, ¿no? Bajarse la moto. Dice, hostia, si Marc se fue de Honda, tenía todo el presupuesto, tenía todo para él. Se fue de Honda, si Marc se va de Honda, ¿qué coño hago yo con Ducati y KTM, tío? ¿Sabes? O sea, al final, la moto buena es la Ducati, tío. No van a parar hasta subir a Costa en una Ducati. Así que veremos cómo se las arregla Albert para romper con Ducati en esta crisis que tienen económica, en la que de momento no hay nada que diga que se ha incumplido el contrato, pero sí que la sensación es que se ha bajado la intensidad y que eso se podría recuperar en 2-3 meses cuando pues el concurso de acreedores, o como está la situación de KTM, tenga control y entre alguien a poner ahí orden y empiecen a devolver la normalidad a todas las facetas de la fábrica, ¿no? Con orden, pero pues correspondiente a la versión de MotoGP, los motores, lo que tengan que fabricar, que sean los que tocan y que puedan seguir ellos evolucionando, intentando plantarle cara a Ducati. Veremos si es así, pero estupenda entrevista. Después del vídeo la vais a ver, primero el vídeo mío y después la entrevista a Valera, ¿vale? Así que nada, chicos, hasta aquí el speech, espero que os haya gustado y vamos ya con el chat en 3, 2, 1, chao. Bueno, primero voy a beber agua porque estaba como muy emocionado, ¿sabes? Este vídeo me ha emocionado bastante. Camarada Rider, grande Luis, de lo que he visto que es que Márquez quiere ganar los próximos títulos lo más limpio posible, pero el público pide conflicto. Hombre, yo repito, camarada,
Raider. No creo que condicionar la evolución, si tienes el contrato que te lo dice, sea algo negativo para un piloto, para tacharlo de negativo, ¿vale? Como pasó con Márquez cuando se dijo lo de putilla, ¿no? O sea que yo ahí creo que es más lo que ha dicho Pecco, que la marca evite esos contratos para que pase esas cosas, ¿no? Que un piloto que está en el mismo box no pueda tener algo también que le funcione, porque el otro quiere la otra pieza, ¿vale? Lo malo es que se toquen en una carrera y se caigan los dos, entonces empezará el mal ambiente. Total. Eso es otra, ¿vale? La parte ya más directa deportiva, lo que pueda pasar, los roces y tal, pero bueno. Cuando empiece la temporada se verá dónde está cada piloto y cada moto. Sí, sí. Ya lo vimos en el test, ¿eh? Harry, en el test lo vimos, dónde estaba cada piloto y cada moto, ¿eh? O sea, las GP24, y por qué no estaba Di Giannantonio, ¿eh? Porque si no hacen primero y segundo Alex y Di Giannantonio, ya te lo digo, ¿eh? O sea, en el test hacen primero y segundo Di Giannantonio y Alex Márquez, o Alex Márquez y Di Giannantonio. Además, tío, no hay más prueba de que una GP23, y no solo la de Márquez, en general GP23, era superior a todas las GP24, tío, a todas las motos 24 de las otras marcas. O sea, es que la GP23 era superior a la Aprilia 24, a la KTM 24, tío. Es que van con un año de adelanto KTM, Ducati, no, con 2 años, llevan 2 años. Es que el titular es que Ducati lleva 2 años de adelanto a los demás. Porque si tú tienes la 24 y la 23 sin evolucionar le gana a la 24 de Aprilia, coño, es que vas un año atrasado, tío. Bueno, 2 años atrasado, porque te ganan 2 versiones todavía, ¿vale? O sea, es muy fuerte, ¿eh? O sea, el paso que tiene que dar KTM para ganar a Ducati es tremendo. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, Alex muy bien en el test. Sí, sí. Y espérate, que Alex va a hacer podios. Unos cuantos, creo. Y el otro DJ también, van a hacer podios los dos, Bueno, va a ser Márquez, Pecco, DJ y Alex Márquez. El cuarteto. Va a ser el cuarteto, ¿vale? O sea, veremos. A ver qué hace Aldeguer y luego a ver si KTM, pues bueno, algún circuito de más de parar, en Jerez, en algunos sí menos rápido. Bueno, Jerez tiene partes rápidas, de momento, ¿vale? Sí, Ducati va sobradísima. Ducati va sobradísima, totalmente. Si Marc demuestra su superioridad sobre Pecco, ya te puedo asegurar que Ducati empieza a evolucionar pensando en Marc. Es decisión de Gigi, tío. La ilusión que le haga él hacer la supermoto para Marc. Ya está. Si él cree que haciendo un chasis diferente o algo para Marc puede dar un salto, Gigi lo va a hacer. ¿Sabes? Yo creo que lo va a hacer. Porque va en el ADN de un ingeniero, la evolución, crear y mejorar. Si tú eres un piloto que sigue esa evolución, le vas a seguir dando piezas, tío. No lo van a cortar, ¿sabes? Marc si dice, no, yo quiero que con un chasis más duro iré más rápido. Se lo pruebas y va más rápido, date. Luego sigue lo que tú dices, ¿vale? Pero va de... O sea, tiene que ser decisión de Gigi, ¿vale? Eso. Siempre al norte. Mira lo que te he puesto. ¿Dónde me lo has puesto, tío? ¿En el chat o dónde? Sí, no, lo he visto, sí. Bueno, pues mira, vamos a aprovechar a Siempre al Norte, porque puso un tweet, porque murió Jero el otro día, le estuve siguiendo, porque Carlos Renshaw, estamos en contacto siempre con Carlos, bueno, siempre es con Carlos Renshaw, y un abrazo a la familia de Jero, quedamos pasmados. Llamé a Jero hace, no sé, 3 semanas o 4, no me acuerdo, porque Carlos hablaba con él y Carlos me estaba informando que hablaba con su madre, Carlos Renshaw, y estábamos siguiendo la enfermedad de Jero, que no, su madre nunca nos lo dijo. Lo que tenía, habló de unos ganglios, nos explicó, ¿no? Pero poco más, me dijo Carlos, y no sabemos exactamente lo que tenía. Yo lo llamé directamente para hablar con él hace unas semanas, no me contestó, y al cabo de estos días, pues he visto la muerte de Jero, que ha sido un palo, tío. A mí me sabe mal porque ha sido una de las personas mejores que han pasado por el canal, básicamente, y un orgullo hacer vídeos con Jero. Era una grandísima persona, puse el tweet hablando de esto, que era una grandísima persona, y lo vamos a echar de menos, Jero. O sea que un abrazo a la familia, tío, y una pérdida increíble. Y bueno,
Una pena, tío. Gracias siempre al norte, pero ya estábamos en... Gracias por avisar. Muchos que me habéis avisado, pero ya estaba siguiendo directamente el tema porque era una buena persona, tenemos buena relación y bueno. No, a ver, Runel Dogs, las 23, me refiero, el potencial de la moto era superior, ¿vale? A las demás, ¿vale? El tema es que ha coincidido que era difícil girar con la moto y se han arrancado algunos pilotos. Pero que sea difícil, y os lo he dicho muchas veces, no quiere decir que no sea superior a las demás. En sí, la moto tenía más agarre, o sea, la 23 tiene más agarre que que las demás. Tenía tanto agarre que era difícil, ¿vale? O sea, tú imagínate, donde los demás no tenían agarre, la 23 tenía demasiado agarre. O sea, el problema era exceso de agarre, tío. Es que, o sea, todos los problemas de la 23 vienen por exceso de agarre, tío. Es por pasarse de la rosca en agarre, tío. O sea, no es porque sea mala la moto o lo que sea, no, porque se han flipado con el agarre. O sea, demasiado agarre tiene la moto. Mientras todas las marcas no tienen grip o falta de tracción, la 23 iba sobrada. Eso le perjudicaba al pilotaje, pero es muy superior a las demás motos, ¿vale? ¿Ok? Yo creo que Marc con la 23 iría más rápido que con la KTM o con la Aprilia. Básicamente, si quieres hacerlo de esa manera, es más fácil, ¿vale? Le das a Márquez la KTM y la Aprilia y sería mejor con la Ducati, ¿vale? Es lo que yo creo, ¿vale? O sea, la GP23 es superior. No puedes comparar pilotos, luego son tema de pilotos, ¿vale? Que si un piloto no está a la altura con la GP23, no quiere decir que sea la moto. Puede ser que la moto sea difícil y que el tío no sepa llevarla bien, ¿vale? Que es lo que ha pasado este año. Ahora las GP24 son más fáciles y eso ha hecho que los pilotos que hayan sufrido con el giro, pues ahora giren mejor y vayan más rápido, básicamente. Pero la GP23, tío, con Marc encima sobre una Aprilia y sobre una KTM, pues yo creo que es mejor la GP23 con Marc, con el mismo piloto, ¿vale? Sí, Rafa, un palo, tío, un palo. Sí, murió Jero, tío, y un palo, tío. Qué suerte que ha tenido Marc de no fuera KTM por si no vaya percal. Mira, Víctor, esto yo creo que aquí podríamos poner el titular la suerte del campeón, ¿sabes? La suerte del campeón, eso que se te cuadra todo, ¿sabes? Ha tenido mala suerte Márquez con la lesión, ¿no? Pero en este caso le ha salido bien, ¿vale? No ir a KTM por si no vaya percal. Totalmente. Bueno, Márquez igual lo hubiese comprado en la marca, ¿sabes? Se lo hubiese quedado él, ¿vale? Bueno, chicos, guay. Muy guay. Sí, Luis, pero digo que no todos sabían llevarse. Exacto, sí. Pero sorprende que a nivel de agarre era, vamos, demasiado agarre, ¿vale? O sea, demasiado. Que luego Peco se quejó de la 24, que le faltaba agarre también, ¿eh? Bueno, ¿vale? Que quería más agarre en la 24, ¿vale? Pensó, digo, bueno, joder. Bueno, chicos, antes de acabar el vídeo, os hago otro lloriqueo, ¿vale? Antes de acabar. Otro lloriqueo para que os suscribáis al Reloaded, al segundo canal de ETR, canal secundario de ETR. Suscribiros, porfi, que 195, o sea, hacemos un directo aquí con 300 personas y nadie se suscribe al Reloaded. Va, hombre, TR, MotoGP Reloaded, suscribiros también al principal, a todos, a los dos, ¿vale? Porque a veces tengo mucho contenido y no me cabe en el principal y he hecho un secundario para meter los cortes, ¿vale? Porque no me cabe en el principal, ¿vale? Me río porque soy un friki, ha hecho Paco Sánchez, ¿no? Paco Sánchez ha hecho un vídeo, el cabrón. Paco, tío, te voy a dar, ¿eh? No, espera. Paco Sánchez. ¿Dónde está, tío? Ha hecho un vídeo y dice... ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Bueno, vídeos. Ha hecho un vídeo el tío, ¿sabes?
Y ha hablado de los youtubers y tal. Dice Luis, tantos vídeos deja un poco para los demás. Dice, porque estás todo el día poniendo vídeos, ¿no? Pues mira, Paco, he puesto otro segundo canal, un canal secundario para que no sintáis tan, ¿vale?, atacados con tantos vídeos, ¿vale? Para que haya dos canales y mira, ya está, ¿vale? Si solo quieres seguir el principal para ver los directos y no quieres ver los cortes, que ya los has visto, no se te haga repetitivo, Paco, pues ya lo tienes, ¿vale? Así que nada. Luis, si tú fueses Ducati, ¿a quién ficharías? ¿A Jorge Martín de nuevo o a Costa? Hostia. Hombre, no, a Jorge Martín no hubiese fichado yo, ya te digo. Ahora sí, pero el año pasado no, ¿vale? Bueno, ahora tampoco, ¿eh? Es que yo soy muy especial para eso, ¿vale? Y me fijo en muchas cosas. Y no solo me fijo en que sean rápidos. Y yo no ficharía ni a uno ni a otro, ¿vale? Si fuese Ducati, básicamente. Ni a Jorge Martín, ni a Costa, ¿vale? Yo me quedaría con Pecco y si pudiese fichar, pues ficharía a Lorenzo en su día, no hubiese fichado a Lorenzo, a pilotos así más finos y más, ¿vale? No me gustan los pilotos tan hechos para adelante, no me gustan, no es que me disgusten, pero prefiero, si fuese Ducati, pues bueno, ficharía a gente así de ese tipo, ¿vale? Suscrito, gracias, Oscar. Gracias. Oye, pasarlo por ahí, ¿vale? Para que la gente se suscriba, ¿vale? Ok. Y nada, chicos. Luis, ¿Tesoro va a venir al canal algún día? No creo. ¿Vale? Ya os explico muchas veces eso, que no va a entrar nadie que no sean o Manolo o un periodista del paddock así. Entra Roberto y gente que, bueno, pues que a la larga... A ver, me gustaría crecer en el canal, pero bien, ¿vale? O sea, que la gente que entre, pues tenga su remuneración, ¿vale? O sea, hacerlo en serio, ¿vale? En serio. Entonces, me gustaría crear algo, pero con Jero ya lleva así. Jero tenía una tabla de Excel y le daba un porcentaje de sus vídeos y tal a Jero, ¿vale? Y lo hacía porque era un profesional y consideraba de que desde el minuto uno, y se lo ofrecí yo, ¿vale? O sea, fue así, ¿vale? Y luego los colaboradores así, que entran en plan, entra y tal, pues eso lo quiero evitar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿vale? Entonces, con Jero tenía yo un plan, ¿vale? De cosas así, y entonces él, pues, le iba guay y tal, ¿vale? Entonces, pues bueno, teníamos eso. Entonces, quiero, si lo hago, que no sé si lo voy a hacer, por el tiempo, ya sabéis. Si lo hago, será así. Si no, me quedo como estoy porque no tengo tiempo de organizar cosas. Ya lo he dicho muchas veces, ¿vale? Eso lo he dicho muchas veces, ¿vale? Luis ficharía al Ring, no, tampoco. No, yo haría un reset de todo lo que hay ahora. Miraría para abajo, y no me preguntes a quién, porque, ¿vale? Yo lo de Aldeguer, no sé qué va a pasar, pero creo que la apuesta por esta tipología de gente de Moto2 es buena. Por Aldeguer, creo que eso es bueno, ¿ok? Además, Aldeguer es un piloto que me recuerda en el pilotaje a Valentino Rossi, en la manera de frenar y de ponerse la moto, de girar, ¿vale? La postura, me recuerda mucho a Valentino. Y me ha extrañado mucho lo de este año de Aldeguer, me ha extrañado mucho, porque yo consideré que es un piloto que necesita tener la moto bien, como todos, ¿no? Pero que es un Lorenzo, ¿no? Dijéramos, ¿no? Es un piloto que necesita la moto, pam, pam. Y este año he flipado bastante que no ha tenido. Pero el año pasado fue espectacular, Aldeguer. El año pasado, el 23, perdón, fue espectacular. No sé, yo creo que debería hacerlo bien con la Ducati. Entonces eso, apostaría por gente como Aldeguer, por ejemplo, ¿vale? Ok, apostaría por eso. Yo, la gente que lleva tantos años en MotoGP y tal, a mí lo siento mucho, pero Rins me gusta, pero dejen paso, tío, dejen paso ya, que hay mucha gente estancada en Moto2 y en Moto3 y dejen paso, tío, ¿vale? O sea que a Rins no lo ficharía ahora mismo, ¿vale? ¿Qué opinas del circuito de Brasil para 26? Ah, lo he visto por ahí, bueno, pues guay. Pero no me he fijado mucho en la noticia, lo he visto, ¿vale? Pero a 26 aún queda, como que queda mucho, ¿vale? Luis, ¿qué piensas de lo que ha dicho Óscar Aro diciéndome
que intentó juntar a Stoner y Mark, pero Livio supo que intentó juntar a Livios, a Stoner y Mark, pero Livio supo no quiso. Paso de Óscar Aro, tío. Es que Óscar Aro, no me preguntéis nada porque paso de este tío. Mira, seguro estaba por ahí el paddock. Y si traemos la flipada aquellas, ¿no? Como si de él dependiese, tío. Es que me río porque es un meme, tío. Óscar Aro es un meme. Y me sabe mal, porque muchos vais a ver el canal y tal, pero en serio, o sea, hacedme caso, que es un meme de tío, ¿vale? Y ya está. Y ahí lo dejo, porque no quiero hablar más de este tío, porque no quiero hablar más de este tío, ¿vale? Pero ya te digo yo que vamos, de intentar como si fuese un manager, ¿sabes? Mira, es que me hace reír, tío. Me hace reír, Marcos. O sea, no me hables de este tío porque es un meme, tío, ¿vale? Y no solo digo yo, ¿eh? ¿Vale? O sea, que yo soy el único que tiene huevos de decirlo, ¿vale? Pero... Bueno, no es que tenga huevos, es que a mí me la pela, ¿sabes? A los demás igual no se la pelan, ¿sabes? Y siempre que me preguntas cosas de él, son chorradas, como esta, que, ¿vale? Que lo veis, oh, Óscar, y sabes, es que el tío está pegándole, es que es increíble, tío, la jeta que le está metiendo para conseguir, bueno, pues lo que está consiguiendo, ¿no? Que la gente le vea, tío. En eso, mira, sí, Óscar es así, tío, ¿vale? Yo, va porque Nico lo aprecio y de esto, pero yo quiero hablar libremente y si un colaborador de un canal considero que es así, lo digo, ya está, ¿vale? Y es así. Lo veo cobrando charas, es que no... Bueno, chicos, 9:40 en directo desde la Andorra virtual, Andorra, mi habitación andorrana, mi ilusión andorrana que nunca va a llegar, cachis. Pero bueno, de momento de ilusiones también se vive, o sea que yo vivo con mi ilusión, tengo ahí mi matrícula de Andorra, mi taza de Andorra, y estuve en Andorra la semana pasada, así que de momento me consuelo con ir de vez en cuando a Andorra. Así que nada, chicos, hasta aquí el directo, gracias, y no olvidéis que el Mundial se empieza ganando en el paddock. Ese es el mensaje. Y Acosta lo está haciendo. ¿Vale? Venga, a ver la bronca, no va. Hasta luego, chicos. Chao.